Hola amigos, amigas, bienvenidos todos y todas a un café aquí en el Crónica Digital, conversando de lo humano, lo divino, lo mundano. Pero hoy día vamos a hablar de algo más que mundano y más que divino. Es hablar de un personaje que ha marcado la historia de la izquierda en Chile durante los últimos 50 años, si no un poquito más, ¿verdad? Y que está con nosotros. Ya lo habíamos entrevistado anteriormente, pero hoy día queremos profundizar. Queremos hablar del ser humano, del papá, del estudiante, del Camilo Contreras. Y por supuesto, antes de presentarlo, quiero presentar al subdirector de Crónica Digital, el poeta y escritor Omar Cis. ¿Cómo está, Omar? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Y un saludo especial, un abrazo a nuestro invitado. Sí, porque el invitado lo tenemos justo al frente y lo voy a presentar como lo conocíamos antiguamente. Bienvenido, compañero Camilo Contreras, al Crónica Digital. Iván. Muchas gracias, Iván. Un saludo muy grande para ti, para Omar. Muy gustoso de estar en este intercambio en Crónica Digital. Y esperamos hacer un esfuerzo con humildad para ser contribuyente a las expectativas que tienen de nuestra conversación. Pero por lo menos hay siempre una decisión de que sea el esfuerzo mayor. Bueno, pues así estamos que a tu disposición. Oca, pues estamos con Lautaro Carmona, ese es su verdadero nombre, secretario general del Partido Comunista de Chile, y también conocido en los años 80 como Lautaro Carmona. Pero vamos a llegar luego a esa historia. En esta fecha se cumplen 50 años del triunfo de la Unidad Popular, y sin duda Lautaro Carmona es un personaje que no es de hoy día, sino que es de ayer. Fue muy joven, un joven de la Jota en aquellos años. ¿Cómo viviste la Unidad Popular en la Jota? ¿Cómo fueron tus ingresos a la Juventudes Comunistas? A ver, yo ya estaba en la Juventudes Comunistas, un par de años antes a lo menos del triunfo de la Unidad Popular. Es más, yo creo que desde antes incluso, unos 4, cuando estaba todavía salí pasando a las humanidades, no tenía una militancia, aun cuando era muy evidente cuál era la familia a la que iba, dada el origen político de mi familia, militantes del partido. Y llegamos al año 70, entonces, con una contribución muy activa de trabajo en las brigadas de propaganda. De trabajo me tocó la fortuna de hacer una experiencia en una suerte de CUP juvenil en la zona de Ñuñoa, que fíjate las sincronías de la vida, funcionaba en una casa que está inmediatamente al frente donde hoy día está la sede del partido Ñuñoa, ahí en la calle Suárez Mujica. Y desde esa actividad donde había jóvenes socialistas, radicales, comunistas, abordábamos las tareas propias que le tocaran a la juventud en el activismo, combinando con las jornadas de la Jota a su vez, en lo que era el trabajo de vender el siglo el día domingo en las poblaciones. Es decir, en esa intensidad viví todo el proceso previo al 70, incluyendo trabajar como enlace. En esos tiempos no habían todos estos sistemas informáticos que cada uno toma un celular y manda los recados desde que cerró la mesa 8, la 10 o la 15, sino eso era enlace. Habían compañeros y compañeras del partido que cubrían unas 10 mesas como jefe electoral. Una vez que aparecía el primer resultado, nos entregaban a quienes estábamos cerca de ellos como jotosos en esa misión. Salíamos lo más rápido que podíamos, corriendo casi. Esto era el recinto del Estadio Nacional, ¿no? Y a la salida del estadio había otro compañero que recibía y ya se transportaba
en vehículos hacia la sede del partido en ese regional. Y así iba centralizando. De seguro de por medio habían sistemas de teléfonos para llamar a Teatino. Bueno, esto lo vivimos en esa red, con mucha intensidad, digamos, de Y, activismo. y ese día que Allende sale electo presidente, tú fuiste a la concentración de la fecha, ¿no? Sin duda, pero además fue un día, nosotros llevábamos ya unos 3 o 4 días en actividad de propaganda previa, eran los días en que no se podía hacer propaganda, pero igual los comandos funcionaban, nosotros teníamos una articulación cerca del Estadio Nacional para cubrir con un par de rayados, pero también con propaganda que son el volanteo típico a la entrada de los recintos electorales. Y eran jornadas muy largas. Uno no dormía y no tenía sueño más. Pero después de esta jornada, que fue tan extensa y tan intensa, yo creo que nadie dejó, viviera donde viviera, de irse, porque esto era caminando. A esa altura no había locomoción ni nada. Irse caminando a la Alameda frente al Santa Lucía, donde estaba un poquito hacia Santa Rosa, donde estaba la sede de la FECH, que es de donde habló Salvador Allende. Y eran miles de gente, adultos, menos adultos, jóvenes, hombres, mujeres, una cosa muy impresionante. Era un triunfo muy sentido, pero también estaba, y uno, como yo tenía un acceso por la vía de la familia, uno le trasladaban la aprehensión del respeto al triunfo. Allende, yo me acuerdo ver a mi mamá, digamos, escuchando las elecciones del 58, que Allende estuvo tan cerca, y veía cómo después lloraban o lo sentía, me registraba. Entonces fue una jornada muy bella, muy linda, muy intensa, y a uno podía ir con 10 más, podía ir solo, de vuelta a la casa, sentía que había cumplido una misión. Fue algo que marca para siempre. Es como decir que después del triunfo del Colo-Colo, al otro día la marraqueta es más deliciosa, la choca es más rica. ¿Sentiste eso al otro día con tu familia? Pero sin ninguna duda, porque coincidía con un tiempo en que el Colo-Colo triunfaba y harto. Así es que Además, ¿te gusta Colo-Colo? hace un muy buen ejemplo usted, compañero. Además, usted es Me parece. colocolino. ¿Ah? Se nota, no, siempre yo hice una opción por la identidad mayor de este país, digamos. En la cordillera de los Andes o el Pacífico, Salvador Allende, la empanada y el vino tinto, Colo Colo, en fin. Pero yo respeto todas las expresiones en las opciones deportivas, religiosas, etc. Ahora, Ese fue el sentimiento, y fue una vivencia, además de tanta cercanía con el partido que estaba en esto otro. Uno jugaba un papel de una misión muy breve, no sabía después dónde iba a dar ese papelito que iba a entregar, digamos. Y mientras tanto, piensa que en el día, en las elecciones, no hay nada que hacer, digamos, y nosotros de la J no menos, pues no nos tocaba ni revisar si eran los apoderados que tenían que tener, el partido llevaba unas carpetas, nosotros solo dándonos vueltas y solo el día completo, nos daban la colación también, por cierto, hasta que venía esta misión que se atochaban las mesas saliendo, pero tampoco uno sabía qué pasaba en otro lado, porque nosotros no teníamos, nosotros un acceso a una radio a pila, digamos, como si lo tenía el equipo del partido. Pero fue muy bello, muy intenso, marcó para siempre, un proyecto tan profundo, este muchacho que participa y vive el triunfo de Salvador Allende es militante de las Juventudes Comunistas. Y si no mal lo recuerdo, en esos años se realiza el 7º Congreso de las Juventudes Comunistas. Si no me recuerdo, entre el 70 y el 73 se ha realizado el 7º Congreso, ¿no? el año 72, en 72, octubre. en octubre del 72. Sí.
¿Qué pasaba con Lautaro Carmona? Como Lautaro Carmona ya había ingresado a la universidad o estaba por ingresar, tú ya empiezas a ocupar, fuiste electo en cargos de responsabilidad entre la juventud comunista. Yo en el año 72, para el séptimo congreso, que también fue una cosa muy potente, porque era un estadio nacional repleto, ya se había hecho con el cincuentenario del partido, tomando la fecha del año 22. Después recuperamos la fecha del año 12, pero también el cierre del Congreso de la Jota fue muy apoteósico. Se inauguró en el Congreso Nacional con un coro de la Jota que en la sede del Congreso Nacional en Santiago, que dio a conocer el himno a la Jota que creó Sergio Ortega. Yo creo que no hay otra juventud política como juventud que tenga un himno a la medida de su raigambre. Me refiero a la medida de Chile. Y eso es el JJ. Yo era militante de la Universidad de Chile en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, o Jurídicas y Políticas y Sociales, la Escuela de Ciencias Políticas. Ya era delegado de nivel, para decirlo de alguna forma. Fui delegado al Congreso de la DEC. Tenía responsabilidades, no recuerdo bien si en el comité local, que ya nombré, dentro de la universidad habían, yo creo que unos 7, 8 comités locales. La militancia en la DEC en ese tiempo debe haber sido fuerte, sobre 1000 compañeras y compañeros. Era la FES dirigida por la J con Alejandro Roja y otros dirigentes. Y en ese congreso me tocó ser parte del equipo de acompañamiento de delegaciones extranjeras. Y estuve en la tarea de acompañar a la delegación de Rumania. Y eso significaba estar todos los días vinculado con ellos, llegar temprano al hotel donde estaban todos alojados. Me recuerdo, no sé si se llama Hotel Conquistador o no, el que está en el pasaje entre Estado y el Matías Cervantes, se llama Matías Cauciño. Matías Cousiño. Ahí había un hotel que fue donde se radicó, digamos, las delegaciones. Y bueno, eso significó estar con ellos todo el tiempo, vivir en lo que fue el proceso del Congreso Nacional. Y llegué así como delegado al Congreso Regional de la Universidad de Chile. Eso fue con motivo del séptimo Congreso, en que uno tenía acceso, digamos, a mirar y a escuchar de las otras delegaciones cuál era el impacto que creaba la Jota. Pues estábamos en octubre, estaba ya en marcha todo el plan sedicioso, los camioneros, de las mujeres de la derecha que salían a conspirar. Era un clima muy fuerte. Y la Jota en ese contexto hizo, como una demostración también de convicción, de fuerza, su debate y su congreso. Habían, digamos, miembros del Central asignados a estas delegaciones. Recuerdo que debió haber sido, y creo que apareció una pura vez, por el Comité Central de la Jota, quien acompañara a estos rumanos, René Basoa, de triste experiencia para nuestra juventud en la historia posterior. Entonces ahí había, digamos, un vínculo, siempre estaba ocupado, digamos, asumo que sí, pasaba, se preocupaba si estaban atendidos estos compañeros y seguía su camino. Esa era nuestra relación, no tomó mucho más profundidad. Y en ese contexto, la discusión de las juventudes comunistas tiende a la defensa del gobierno popular y avanzar en las conquistas que el gobierno estaba logrando. ¿Cuáles son los hitos más importantes que tú recuerdas? A ver, la Juventud Comunista primero se comprometió en la batalla
en vincular el trabajo voluntario con la batalla por la producción. Porque lo primero que hizo la derecha más reaccionaria, no olvidemos que la derecha empezó a operar de antes que asumiera Allende. El asesinato de Schneider, por ejemplo, fue hecho precisamente para influir en el Congreso Pleno, porque el sistema funcionaba que la primera mayoría, si no tenía más del 50%, debe ser ratificada por el Congreso Pleno. Y una de las primeras medidas fue el boicot, del punto de vista alimentario, del punto de vista de los repuestos, de afectar la economía. Y después conocimos, digamos, la frase famosa cuando se desclasificaron los archivos de la CIA. Entonces, la primera cosa que es muy evidente es la relación de una experiencia que ya traían las juventudes políticas y la J también, por cierto, en lo que eran las jornadas de trabajo voluntario. Pero ya con Allende asumido como gobierno, se creó una oficina, incluso la Oficina Nacional del Servicio Voluntario. Había ya una institucionalidad para esto, que eran iniciativas de las federaciones de estudiantes, de grupos de jóvenes desde el punto de vista de la cultura, etc. Y yo participé hubieron 3 veranos con Allende, ¿no? El del 71, 72, 73. Yo participé las 3 veces, el primero fue en el sur, en Osorno, en el segundo fue en Cabildo, donde se hizo una obra económica, el Dren de Cabildo, que era una pequeña, gran acumulación de agua y los canales de regadío del caso. Pero cuando llegamos ahí, eso era todo napa subterránea. Es decir, todo era piedra. Entonces cuando empezamos a caminar, porque hubo gente que fuimos antes que partiera la masividad del trabajo voluntario, de verdad era increíble imaginarse que de ahí iba a salir agua. O sea, los que no entendíamos de esto, fue una cosa muy potente, muy bella. Después la tragedia más grande es que cuando se acaba esto y viene la fiesta de despedida, un grupo de jóvenes, sobre todo vinculado a la JS, se van a bañar en esta gran piscina gigante. Y a uno de estos muchachos que yo había conocido en el trabajo voluntario en Osorno, un tipo muy alegre, muy popular, muy de la población, muy auténtico, le dio un calambre y se nos ahogó. Y fue el final más trágico, porque además yo lo conocía a él. Ahora, yo no estaba ahí en el momento que le ocurrió esto, no estaba en la zona donde se estaban bañando, pero fue muy potente. Y el tercer trabajo voluntario fue en la Pampa del Tamarugal, allá en Iquique, en la plantación de tamarugo, y también era una obra económica vinculada a la Corfo, que le aportaba a la economía del país. Y entre medio, habían trabajos voluntarios de 2 días, de 1 día, que iba a cortar choclo, que iba a trasladar, acompañar, digamos, el traslado de la harina que venía de San Antonio a Santiago. Es decir, se transformó en un valor formativo de la vida juvenil, porque entre medio estos trayectos era con canturreo, era con un alto para jugar una pichanga, era una cosa muy intensa, pero además muy, muy realizadora. Lautaro, Sí, Lautaro, y el día 10 de septiembre del 73, ¿dónde estabas? el 10 de septiembre, no me recuerdo en la mañana, pero en la tarde estábamos todos convocados a un ampliado de la J en la sede del Comité Central en Calle República. Y entonces estábamos ahí esperando una orientación desde, no sé, las 7 de la tarde. Teníamos una convocatoria para el día siguiente, que era el día 11. Salvador Allende haría un discurso desde la sede de la Universidad Técnica del Estado, en el Frontis. Y entonces asumíamos que esta convocatoria a República, antes estaba en Marcoleta, ahora estaba en República, el Comité Central, era para recibir indicaciones en esa perspectiva. Y bueno, 9 de la noche, yo creo que son las horas que uno tiene en el recuerdo, que uno de los dirigentes salió y nos orientó
varias cosas y bueno, quedó la tarea para el día siguiente en la Universidad Técnica del Estado. Desde la sede del Comité Central hacia Avenida Mata, y cada uno, ya había problemas de transporte de locomoción colectiva, cada uno iba saliéndose del grupo y acercándose a la posibilidad de llegar a su casa. Y el grupo nuestro de la base, una parte de la base, seguimos caminando y conversando lo curioso que era esto que nos habían orientado cuando habían tantas manifestaciones subversivas, conspirativas. Y bueno, con eso en la cabeza, yo recuerdo que ya en el sector que yo vivía, habían edificios que vivían uniformados, militares o carabineros, qué sé yo. Y estos edificios militares estaban en las puertas con una guardia de un conscripto. Cuestión que no era lo común, no existía, eso era donde ellos vivían. Me llamó la atención. Y a eso ya de haber sido muy cerca de la medianoche, si es que no, ya después de las 12 de la noche cuando llegué a la casa, pero ahí estaba el día 10 de septiembre, alistándome para ir el día 11 a la Universidad Técnica del Estado, que era la convocatoria que la J le hacía a toda la militancia estudiantil para escuchar a Salvador Allende, donde Allende anunciaría un plebiscito. Y, y en lo personal, Lautaro, el 11 de septiembre, ya el golpe de Estado medianamente consumado, ¿cómo lo recibes tú en lo humano? Además del análisis político que uno podía hacer dentro de, me imagino, eh, con, con, toda la impotencia, ¿no? En lo humano, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo lo recibe tu familia? A ver, no olviden que ya había existido el ejercicio sedicioso del tanquetazo, que en julio. Entonces yo recuerdo con esta cantidad de carga que había que llegar, no sé, 10:30 sería a la técnica. Como a las 7 de la mañana mi mamá me dice, despierta porque en la radio anuncian que hay movimiento de militares en Valparaíso. Y ya empezó, y yo dije, esto va a ser otro julio. Y esa fue la primera reacción. No fue escribir a Concho, esto se nos va, ni nada parecido. Y mientras pensaba eso, reaccioné y rápidamente puse en condiciones de partir a la escuela. Logré llegar sin tanta dificultad. La escuela quedaba en Pedro Valdivia con Diego Almagro, detrás de la escuela de Carabineros. Y ya a esa altura estaban más que insistencia de nuevos avisos de movimiento en Valparaíso. Y entonces nosotros, toda la juventud en la Escuela de Ciencias Políticas, teníamos una pequeña salita donde funcionábamos. Y era muy particular esta escuela porque teníamos una institucionalidad, la J, digamos. Entonces teníamos nuestra sala, bueno, bajamos, era en un subterráneo, y empezamos a sacar la documentación, los carnets, todo lo que nos pueda identificar. Quemamos una parte de eso ahí mismo en la escuela, que se podía, y ya, no sé, tipo 9 de la mañana, decidimos repartirnos dos grupos, según las orientaciones, en dos casas. Y yo creo que a las 10 de la mañana, ya a esa altura, estaríamos realizándose la ubicación en estas dos casas que a mí me correspondió estar en una casa de departamento, ahí en Irarrázaval, muy cerquita de Pedro Valdivia. Lo nombro porque Pedro Valdivia mismo con Irarrázaval habían francotiradores, había muchos dispositivos y manifestaciones de ese tipo. Y nos quedamos ahí acuartelados
un grupo que superaba la capacidad que tenía la casa de acogernos. O sea, entonces, bueno, la única opción era meternos todos en una pieza más o menos, pero muy solidaria, más o menos pequeña, pero nos batíamos bien. Y esperamos, el día 11 hubo toque de queda, que se levantó, me parece, el día 13. Y entonces recién pudimos salir de esa casa el día 13, después de haberles, que se yo, usado toda la logística de reserva que ellos tenían, digamos, porque nadie esperaba una invitación tan larga para tantos cabros, además. Y de ahí empezó ya la integración a la vida. Es que justamente te quiero la nueva vida. preguntar, en la nueva vida, yo siempre hago esta pregunta a las personas que vivieron, bueno, yo en lo personal era muy chico, tenía, para el día del golpe de Estado tenía 7 años, 8 años. Mi familia es del barrio de Avenida Mata, me tocó vivir cosas con mi madre muy especiales. Pero esta situación de vivir el gobierno de la Unidad Popular, de una gran millones de chilenos que salieron a trabajar normalmente el día 11 muy temprano a sus lugares laborales, y ya al mediodía había un golpe de Estado, y los partidarios y los partidos de gobierno ya después de las 3 de la tarde estaban armando la resistencia. Y en ese contexto de la resistencia, ¿fue muy complejo para ti salir de la casa, entrar a la clandestinidad, empezar a organizar las juventudes comunistas en la clandestinidad y empezar a organizar la resistencia? A ver, yo creo que primero lo que voy a decir es una manifestación muy colectiva, muy compartida. En el caso del plano, la juventud no tiene una reacción de adrenalina que va dejando como para después pensar lo que puede ser un problema. Entonces va solo actuando. Entonces yo recuerdo que terminamos ese día 13, saliendo de la casa tan acogedora, pero muy cariñosa con nosotros, y nos convocaron a ir al J. Aguirre, que ahí estaba, digamos, una parte importante de la J. Y partimos al J. Aguirre, ya teníamos un elemental sentido de la cooperación, entonces partimos de 2 en 2, nos quedamos un grupo grande en el paradero de micro ahí de Independencia con la entrada del J por el lado del cementerio. ¿Cómo se llama esa calle? Que no es Gamero, ¿no? No es Gamero, es... sí, pues, no es Gamero. La que está, la misma que pasa por el cementerio. Sí. Bueno, pero 2 de nosotros nos fuimos primero a entrar al J para tomar vínculo y decir cuánto éramos y ver cómo nos íbamos a organizar ahí adentro. Cuando hacemos eso, vienen saliendo las 2 compañeras que dirigían lo que es el Comité Local Salud. Debo decir que una de ellas era la que es mi compañera, digamos, pero en ese tiempo no era mi compañera. Entonces le preguntamos, bueno, nos dijeron que nos viniéramos al J. Aguirre. Entonces nos dijeron, no, nosotros estamos evacuando porque allanaron el J. Aguirre. Logramos zafarnos la mayoría porque entre que éramos estudiantes, pero no hubieron detenciones nuestras ahí. Y entonces había que devolverse. Bueno, y volvemos al grupo, a Independencia, a decirle, yo no sé si éramos unos 10 por lo menos, ¿eh? ¿Y qué hacíamos en esa condición, digamos, en la plena luz, a plena calle? En la misión había que volver a retomar vínculo para que nos dijeran entonces qué se hacía. No, insisto, no habían celulares, ¿eh? Eso para bien y para mal. Y entonces, de todo el grupo que había ahí, uno vivía en Renca, que era relativamente cerca de donde estábamos parados. Muy bien, pues entonces decidimos todo frescamente, y se supone que era una decisión muy revolucionaria, pero disponiendo de infraestructura ajena. Pues una de las casas
era donde habíamos participado de muchas actividades de fiesta, de cumpleaños, entonces casi todos la conocían. Y los papás eran muy cariñosos y todo, pero ahora había un golpe de estado, digamos, esto no era... Y partimos caminando de dos en dos hasta cruzar la Panamericana allá en Santa María, y llegamos a la casa en cuestión, y no sé, el caballero, el dueño de la casa, que era un compañero también, realmente estaba realzado. Y bueno, ya a esa altura, pues nosotros como andábamos en esta condición de caminar para allá, no veíamos televisión, tampoco era como hoy día. Bueno, ya a esa altura el temor había llegado a todas las casas, porque de verdad existían los allanamientos. ¿Y qué iba a hacer este caballero con 10, 12 terroristas adentro? ¿Cómo explicaba esta cuestión? Bueno, sentado ahí, ya él dijo, yo me puedo hacer cargo de las compañeras. Otra compañera que acerca, yo me voy a llevar otro par de compañeras. Pero igual quedábamos sobrando algunos, digamos. Entonces alguien dijo, vayámonos a mi casa. Ya esto era en la población San Joaquín, vecina con la población La Victoria, desde allá de Renca. Entonces el caballero tenía una citroneta, porque era una promoción que se hizo en tiempo Allende, nueva, bonita, y tenía que cuidarla. Bueno, ahí nos metimos todos por el citroneta, ¿no? Estaban construyendo la Panamericana, o sea, no era un camino a expedir. Fue una locura. Y llegamos al final, a la hora cualquiera, a esa casa en San Joaquín. Tampoco nos resistían a todos. Entonces empezaron ellos, buenamente, y ahí ya la solidaridad del pueblo era ofreciendo casa. Bueno, todo el mundo se dio cuenta que estábamos llegando, para que cada uno se fuera a alojar, y al final yo terminé alojando en un departamento, ahí vecino con La Victoria, de una familia que eran del Partido Radical, y que feliz de la vida me acogieron. Al lado de la casa de ellos había un grupo de cabros del MIR, a uno lo habían baleado. Esto era todo una... Y uno seguía funcionando sin pensar. Esas fueron todas las formas que empezamos a buscar. Salimos de ahí y otro compañero me dice, mira, anda a una casa que queda allá en el 18 la Gran Avenida, viven unos amigos míos, y dile que vaya de parte mía. O sea, y yo llegué así, toqué el timbre, eran 3 hermanos que vivían ahí, muy, muy simpáticos todos, y me dicen, yo vengo de parte de fulano de tal. Ah, bueno, entra. Pero ¿y tú te vas a quedar aquí? Bueno, eso me dijo él, digamos. Le seguía un hermano, se iban a conversar a la cocina, volvía uno diciendo, mira, no te preocupes, ellos tienen mucho susto, pero tú no te preocupes. Se cambiaban, venía el otro y me decía exactamente lo mismo. Bueno, antes del toque de queda, en la casa al frente de ellos vivía alguien, un dirigente del MAPU. Mejor te va a ir a quedar allá, me dijo, porque... Bueno, así fue esta odisea. Al final terminé en La Reina, también una casa maravillosa de cariño, de afecto, que uno después ya siente como familia. Uno puede vivir 5 días, pero son como años, que por la intensidad de todo esto. Hasta que ya se recuperó la vinculación del regional con los comités locales, y empezamos ya a organizar el comité local Ciencias Sociales, que se llama. Y ahí ya también tú mides de otra manera, porque estás con actividad. Tú Entonces, no, como sucedió con otros estudiantes, a ti no te expulsaron de la universidad. Tú pudiste terminar la carrera. yo terminé la carrera, sí, la terminé, y suspendí. O sea, todo esto siempre hay un pedazo de azar en la vida, esto es así. Ahora uno tiene que ayudarle. Si uno lo desafía, bueno, es un poquito osado. No se olviden que Carlos Contreras Marluje fue detenido y desaparecido en noviembre. Yo estaba terminando el año 76. Y obviamente la orientación fue no solo salir de las casas, cambiar la rutina, incluso salir del país. Y varios decidimos en esa orientación que habían compañeros mucho más conocidos que uno, entonces que no... Y entonces quedé congelado como 1 mes y medio. Todavía el año escolar en las universidades era como normal que terminara en enero. Y entonces logré al fin resolver todos los exámenes que tenía que dar,
terminar y después al año siguiente, en mayo, dar el examen de grado. Y resolví el tema académico con título mediante, sin nunca usarlo, pero era como un compromiso con mi casa, con mi papá, con mi mamá, y entonces lo hice bien. Pero esto le pasó a la inmensa mayoría, porque uno no trabajaba solo, digamos, vivía. Hay otras compañeras y compañeros que tuvieron menos fortuna. Por ejemplo, esto yo les decía, no sé cómo resolvimos el sorteo, quién iba a una casa, a la otra el 11 del 73. Bueno, los que fueron a la otra casa, que supone era mejor logística, alguien los delató y fueron a dar todo al Estadio Nacional, digamos. En cambio, nosotros sobrevivimos en nuestras condiciones más restrictivas, pero esos son azares que nadie controla. Y afortunadamente cada uno vivió esas adversidades bien, con integridad. En eso yo tengo una satisfacción, un orgullo muy grande de haber sido capaz de formarme en ese colectivo. Yo los quiero invitar, estimados amigas y amigas, en esta grata conversación con la doctora Carmona, con nuestro subdirector Omar Cid, a escuchar al Pancho Villa con su grata música, y volvemos en unos minutos más para saber cómo la doctora Carmona se puso Camilo Contreras. Ya volvemos. Sin duda este camino es pedregoso, por vera tiene siempre al precipicio, y puede parecer un sacrificio, pero este es el camino que yo escojo. Oh, 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 oh. Pero este es el camino que yo escojo. Yo escojo al que no teme al compromiso. Yo escojo al descalzado que se empeña. Yo escojo al que comparte bien su leña y lucha por el pan para sus hijos. Oh, 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 oh. Y lucha por el pan para sus hijos. Vuelo en mi utopía, construyendo mundo, con mi corazón porfiado y zurdo. Vuelo en mi utopía, construyendo mundo, con mi corazón porfiado y zurdo. Solo en travesía, mi paso es uno más de muchos pasos, pendientes por los siglos, pendientes por los siglos de los siglos. Si elijo transitar por esta vía, no es para inmolarme, no es el caso, sino para vivir como hombre digno. Vuelo mi utopía, construyendo mundo, con mi corazón porfiado y zurdo. Vuelo mi utopía, construyendo mundo, con mi corazón porfiado y zurdo. Vuelo mi utopía, construyendo mundo, con mi corazón porfiado y zurdo. Vuelo mi utopía, construyendo mundo, con mi corazón porfiado y zurdo.
Bueno, Panchito siempre acompañando y no arruga, vos, Pancho Lautaro, ¿no es cierto? Panchito ella Gran no arruga. tema del ¿Ah? Pancho Sí, Villa, sí. No, no arruga. Ah, ¿Ah? no. Y es el de no arrugar. ¿Por qué te pusiste Camilo Contreras y no Juan Pérez, po? ¿Ah? El A mítico ver, Camilo Contreras de los años fines de los 70, principios de los 80. esto fue una nominación, una chapa de trabajo clandestino, pues no la sostenía un documento, no es que tuviera un documento clandestino con ese nombre. Sí usé otra documentación de suplantación, que era con nombres reales y compañeros reales. Pero fue mi compromiso, mi impacto, mi demostración de lo que era la figura de Carlos Contreras Maluje. La primera cosa es, Carlos cuando empezamos a trabajar, o sea, él nos atendía, la chapa que él tenía era Víctor. Y mi primer hijo se llama Fernando Víctor. También en relación, uno dice a Víctor Jara, a Víctor Díaz, no, es a Víctor Carlos Contreras. Y Contreras entonces es la relación con mi compromiso de portar ese legado. Carlos Contreras Maluje era una persona de una inteligencia que desbordaba, de una sencillez que cualquier cuadro de otro se la quisiera para llegar con tanta empatía, de una broma irónica frente a tal o cual cosa, de un rigor, una gran ser humano, o sea, que a mí me rebalsa, a mí me marcó mucho. Yo creo que si en la formación personal todos tenemos a alguien que de alguna forma contribuye más que otro, en esa condición, porque además era en clandestinidad. Yo tuve, fíjate, la situación que cuando empezó el acoso mayor sobre la dirección de la Jota, yo no era de la dirección, yo era de un regional, me junté en la última reunión con Carlos Contreras Maluje, no sé si fines de agosto, septiembre, caminando por la calle Irarrázaval, un día sábado. Él andaba con su James, era una persona alta, muy con un físico bien distinguible. O sea, era difícil de camuflar, además usaba unos lentes muy gruesos. Entonces era identificable de lejos, de quien lo conociera. O sea, igual, seguro que tenía distinto el pelo, pero, pero eso pasa a una primera vista nomás. Y ya a esa altura él ya sabía que estaba siendo seguido. En su maletín era casi su bolso de equipo, digamos, ahí andaba con su máquina de afeitar, y sin recursos económicos. Porque tú con recursos económicos podías, bueno, dormir en un hotel, digamos, y resolver, tomar un taxi. No, era muy duro. Pero él siempre tenía de eso una orientación. Recuerdo que al día siguiente que cayó el Checho Weibel, que ya estaba en el partido, pero era el subsecretario de la Jota, lo detuvieron arriba de una micro, en una emboscada, en una provocación de la DINA. Entonces, desde ese momento, Carlos dijo, mira, si eso ocurre, lo que tú tienes que hacer es provocar un hecho que quede constancia pública. De hecho, Entonces, de hecho, a él lo detienen, si no mal no recuerdo, ahí en la calle exactamente, Nathaniel con la en calle Santiago. con la Concagua.
con Aconcagua, a una Hay cuadra un hacia... mural. Sí, hay un mural todavía en Bueno, ese lugar. pero esa elaboración, o sea, y ahí yo viví el proceso con él de cómo empezó el trabajo conspirativo de la Jota a profesionalizarse, del ensayo y error. Hoy partimos reunidos en calle, en plaza, en departamento, señales de anormalidad, lo que fue el gran error. Porque si tú querías poner una señal cuando entrara la policía, no te iban a dejar, digamos. Entonces ahí aprendimos a la inversa, la señal de normalidad. Tú vas a correr la cortina indicando que nada pasa, porque vas a tener la posibilidad de hacerlo. Bueno, entonces para mí fue una marca muy grande. Para siempre yo creo que es. Y Y fue el que denunció la traición. la traición, exactamente. Él denunció la traición. Fíjate que en marzo de ese año me dice, mira, hay una discusión en la Dirección de la Juventud sobre un cargo contra Basoa que habría traicionado. Él es un miembro de la dirección, no puede llegar y alguien calificarlo así. Bueno, y después se confirmó, y después todos los testimonios que hay es que él lo sufrió, lo vivió en su propia situación y el exterminio que se hicieron de él con la participación activa del Basoa y el FAN. Entonces es un héroe de esos que no está siempre bien promovido, Y porque eso, caía y nunca más cayó alguien. Yo te digo, los buzones los ponía yo, las casas de trabajo las ponía yo, el lugar, mi nombre y el lugar de donde estudiaba, él lo sabía. Nunca, ni por asomo, uno de estos lugares tuvo una complicación que hubiera implicado que Carlos hubiera dicho algo. Entonces es una cosa muy fuerte. Y eso yo me siento en deuda también, porque uno deberá promover mucho más, sobre todo para la formación de nuevos comunistas, cómo han habido tiempos y tiempos. Él era un destacado profesional, él era regidor por Concepción, es decir, podría haber hecho otras opciones, debió, según algunos códigos, haber estado en el exilio. Silvio, Hizo la opción de estar en la dirección y lo hizo con esa convicción, con esa profundidad. Esa es la explicación de ese apellido que parece tan común como tú decías, no sé, Pérez o Roja o Soto o cualquiera, pero no, este es un Contreras especial, que es y, Carlos y- Contreras Manuel. y ese Camilo Contreras termina la universidad o está terminando la universidad por ahí por el año 77, se hace un pleno en el exterior, y si no mal no recuerdo, y tú tienes que viajar. Gladys pasa al partido y tú asumes como secretario general de la Jota. La- ¿Qué fue ese? Si nos puedes clarificar la historia, si esa es la idea. ¿Es así? a ver, uno podría decir así, en una idea gruesa, y tiene sus detalles. Ya te dije, el 76, con esta caída de Carlos, se descabeza la dirección de la Jota. No queda por razones muy lógicas, entre compañeros detenidos, desaparecidos hasta el día de hoy, y compañeros que tuvieron que partir al exilio, quedamos sin dirección. Y pasamos así todo el año 77. Incluso en nuestro caso, el secretario regional de la Chile también se descuelga. Inventamos un sistema de trabajo que al final terminábamos en una cierta coordinación con las otras dos universidades. Y a fines del año 77 se hace un primer pleno de la Jota. Nosotros no sabíamos que era un pleno de la Jota aquí en Chile. Y entonces llega una invitación para ver qué pasaba con la dirección dentro de Chile y los distintos órganos. Y la primera relación es que mi compañera viaje y en la dirección vimos que viajara ella y yo por
los dos éramos dirigentes de esa estructura del equipo más pequeño. Y así fue, digamos, como partimos a un vínculo en Roma, que cuando llegamos, como no teníamos, para nosotros era ir a una reunión, entonces podíamos haber llegado antes, pero no, ya insisto, no sabíamos, llegamos cuando ya se habían cerrado los traslados a Hungría, donde se hacía el pleno. ¿Qué significó? Que tuvimos que esperar en Roma que el pleno se hiciera, que viniera una delegación a atendernos y a preguntarnos. Se provocó un lío porque la delegación que enviaron, había una promoción en toda esta hecatombe que vivíamos en Chile acerca de quiénes habrían contribuido a esta delación, en fin. Y uno de los nombres que fue a la atención estaba en ese listado. Entonces fue muy fuerte porque en una condición de dependencia absoluta, nosotros no teníamos idea del país ni de nada. Dije, mira, con muchas disculpas, pero tienes que ver que venga otro compañero, porque no vamos a conversar y informamos el hecho. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Y ahí quedamos varados de nuevo, sin movernos, hasta que volvieron de nuevo con otras señales. Ahí ayudó mucho el Manuel Guerrero, porque yo con él me conocía en grupos familiares, familias comunistas que se emparentan de mentira, pero que en términos sanguíneos, pero que de verdad son emparentadas en términos de fraternidad, ¿no? Y entonces el Manuel mandó muchas señales de mi mamá, de mis hermanas, para darme confianza de que era él el que estaba escribiendo, y al final terminaba diciendo, bueno, entonces conversa con el compañero, qué sé yo. Bueno, con eso hicimos la reunión. Pero ahí llegamos placé al pleno. La definición de trasladar la dirección de la J a Chile se tomó el año 79, en un segundo pleno. Yo recuerdo porque Gladys ya estaba en Chile, y lo sé porque nos invitaron a la dirección de la J, que en ese momento la encabezaba la Liana Araníbar, a un núcleo pequeño a conversar con el partido, y quien estaba atendiendo eso era Gladys. Claro, tenía todas las medidas preventivas de vestimenta, en fin. Y dice y orienta respecto a lo que va a pasar en ese pleno, a la delegación que va a ir, en fin. Y lo curioso fue que partieron los compañeros que fueron, se les insistió de nuevo, oye, tomen las prevenciones, y la compañera dijo, no sé, yo pero la han cumplido muy bien, porque cuando ellos van y viajan a Moscú y parten de ahí a Budapest, quien está esperando a nombre del partido y de la J a la vez, digamos, en ese pleno, es la Gladys. O sea, igual ella salió clandestina, volvió a entrar de nuevo. Bueno, ese pleno resolvió que, con mucho debate, que se radicara en Chile la dirección de la J. Que no tenía mucha presentación, que la dirección estuviera en Budapest, que podían seguir teniendo condición de dirigente los compañeros, de formar la comisión exterior, pero la lucha estaba aquí, y sobre todo en el plano juvenil, los recambios de juventud estudiantil, de juventud obrera, juventud pobladora, iban a ir en una velocidad que era imposible que una dirección desde allá digitara la orientación. Y ese debate hizo la consulta al pleno en la forma reservada, porque además hay que entender que estábamos ya en la clandestinidad, por tanto no era promocionar públicamente quién iba a ser, pero varios de ellos, entre otros el Manuel, a mí me conocían y mucho, yo había estado ya en la jornada anterior en Budapest, precisamente en su casa, por la cercanía. Manifestaron su adhesión, que luego se ratificó en las consultas que se hicieron dentro de Chile. Esa fue la
la forma que... Entonces, el año 79 asumiste entonces como secretario general de las Juventudes Comunistas. Así es. Volviste a Chile. No, Y, yo no estaba en el exilio. Yo estaba en Chile. Cuando sí, no, esto no, se tú- decidió sin mi presencia. ya, perfecto. Los compañeros que fueron llevaban esta propuesta. Ahora, era evidente que era una propuesta conversada con el partido. O sea, en esos tiempos no había ninguna otra posibilidad, digo. Pero sin mi conocimiento, ¿ah? O sea, cuando ellos resuelven esto, después que lo resuelven, a mí me comunican, digo. Yo Bueno, podría haber dicho y la pregunta, es que aquí hay una pregunta humana. Estamos hablando con un líder ¿Cómo recibiste político. esta noticia? ¿Cómo resistes la noticia? Porque ¿Cómo recibiste la noticia? me puedo imaginar, oye, sí, no, voy, o sea, asumir la responsabilidad de dirigir una juventud política clandestina, con una tarea impresionante de salir para afuera, y con la tarea y con todos los ojos del mundo puesto en ti. mira, yo primero siempre tuve una conciencia y algo se puede colegir de lo que hablaba de Carlos Contreras, que esta situación que se daba de, entre comillas, promoción de cuadros, tenía un contexto que era por la detención o desaparición de los compañeros. Eso creó la condición. En esa condición, y de nuevo vuelvo al Carlos, a mí se me puso muy dentro que eran momentos en que uno o asumía el compromiso o lo asumía. No habían alternativa, para mí. No del punto de vista de la tarea de secretario de la juventud, sino del punto de vista de cualquier tarea política. Y llevado ahora esto al tema puntual, lo primero que a uno le calza es si los compañeros de verdad discutieron bien, saben bien qué propuestas están haciendo, y uno entra con un poncho. Y no es que tenga bajo control todo, que tiene que tener la voluntad de, de ser capaz de aprender del pequeño detalle, incluso de los demás compañeras y compañeros, muchos de ellos mayores que yo, que venían de la historia del Comité Central desde el año 72, a su vez estaban los compañeros del partido. Con esa disposición asumí, entendiendo que era una idea de contribución, no de un hecho que la tarea estaba resuelta ni nada parecido. Lo tomé apunchado, o sea, pregunté, por cierto, a quienes me hablaron si efectivamente había una convicción. Bueno, me di cuenta que había un cierto manejo entre varios, seguramente completaron el cuadro de mis currículum más allá de política, más personal, porque era una asunción de una tarea mediante una traición de dirigentes de la Jota. O sea, no era una opción en que pudieran equivocarse. Y yo entendía todas las prevenciones porque había desaparecido 3 direcciones completas del partido y casi toda la dirección de la Jota de una forma u otra. Y entonces no se podía apostar a una persona que impactara un nivel de desarrollo si no había dominio de quién se trataba, de parte de todos los compañeros que estaban en los equipos de dirección del partido La Jota. Lo tomé entonces también con ese sentido de responsabilidad. Recuerdo que de tantas anécdotas que se conocieron, yo dije aquí el mejor propósito que uno puede tener es que nunca más en nuestro trabajo clandestino dé pie a que por una debilidad de ese trabajo hayan caídas. Y creo que eso se logró. Tuvimos que contar con un fuerte golpe muy duro que fue la caída de Julián Peñas Malté. Él era nuestro encargado militar, pero dada la situación de quiebre en el frente, el partido a fortalecer el trabajo en el Frente Patriótico, o sea, ya no estaba en la dirección de la Jota. Y ahí yo creo que se soltaron
algunos rigores del trabajo clandestino. Yo Y te voy a llevar, significó, mira, yo no quiero que te adelantes mucho en el tiempo, Sí. Lautaro. Yo le quería hacer una pregunta, Sí, Iván, sobre este tema. Lautaro, en este se está empezando a elaborar la política de rebelión popular, viene todo esto, ¿no es cierto? Y al mirar la tuya con el tiempo, ¿cuál es el impacto sociocultural, el impacto desde el punto de vista individual de la política de rebelión popular para el Partido Comunista? ¿Cómo la ves tú? Y ya mirándole ya con un cierto, uno tiene una cierta distancia, ¿no? mira, hay dos antecedentes que sirven para lo que voy a decir. Después del golpe, cuando nos empezamos a reagrupar, en las conversaciones que teníamos, casi en la informalidad, a la hora del café, antes que empezara la reunión, todos teníamos la pregunta, ¿por qué? Porque el último convocatoria fue cada uno a su puesto de combate. Poquito antes había sido el discurso de usaremos hasta las piedras para defender el gobierno popular. Y venía este golpe tan aplastante que impactó una juventud que la inhibió, la intimidó también. Entonces la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué no fuimos capaces de dar señales? Entonces ese por qué se completa después en el año 76 o 77 yo creo que fue a mitad, el primer pleno del partido, donde se acuña el concepto vacío histórico, asumiendo por esa vía nuestra debilidad en una política de defensa de un proceso popular. Cuando digo defensa del proceso popular no tiene por qué ser ajeno a que también parte de la formación de militares democráticos jugara su papel. ¿Por qué no tomamos nota antes de las advertencias conspirativas y golpistas del imperialismo norteamericano? Bueno, hay mucha, y había chip libre, o si todos tenían derecho a preguntarse por qué. Y está esta formulación. Y luego yo tuve la posibilidad de conocer de la formación de cuadros de la J en la tarea militar, luego conocer de la experiencia, muchos de ellos en Nicaragua, porque estuve en uno de los viajes el año 78, en una delegación que viajó desde Chile, en un largo viaje, porque partimos a Moscú y de Moscú a La Habana, en el Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes que se hizo en La Habana el año 78. Y ahí, como éramos la delegación que iba de Chile, más pequeñita, porque era una delegación muy grande la chilena, pero éramos 8 los que íbamos de aquí, nos reunimos, entre otros, con encuentros donde habían compañeros que estaban ya en esa tarea, y eso también lo tenía incorporado. Estaba la experiencia del movimiento, de la revolución sandinista, que ya el 79 había logrado en julio del 19 el triunfo de terminar con Somoza. Pero estaba por otro lado una resistencia que tenía muchos costos. Imagínate todos los compañeros y compañeras que cayeron el año 75, 76, un pedacito del 77. Eran muchas y muchos. Y para quienes somos de este núcleo como familia, siempre hay un vínculo que nos relaciona con, sí, claro, es él vinculado con no sé quién. Entonces, empezar a asumir una manifestación más de iniciativa, de rebeldía, de, para denunciar a la dictadura, era como de una comprensión casi natural. O sea, esto no fue una carta bajo la manga que sorprendió a Chile y al pueblo chileno con una convocatoria extraña. Pues esto era formada parte de lo mismo, era una rebelión que empezaban a ser de orígenes bien especiales. La toma de la catedral donde se destacó entre otros el Vicente Atencio.
las ayunos en el pedagógico, las batallas en la universidad técnica, en la huelga de Panal, de Gullear, en fin, que iban diciendo, porque eran cosas, una huelga de hambre es una huelga de hambre. Y sin embargo, estaba la agrupación de familiares. Claro. Entonces eran tareas que casi de inmolación. Y sin embargo tenían un contenido tan de profundidad, de rebeldía, que fue eso con promoción de corte de arteria, de alteración del tránsito, en fin. Fíjate que la primera expresión de sabotaje a la energía era igual como hacer una huelga de hambre, pero al revés, o sea, era una planchatón. A poner la plancha toda a la misma hora para que consuma tanta energía que provoque un corte. Después vinieron los cadenazos. O sea, era todo tan popular, tan de construcción casera, que le daba una autenticidad y una fidelidad a un recurso de lucha del pueblo, que por eso indigna cuando desde el punto de vista académico se quiere, y la frase que mejor lo resumen para mostrar la antítesis, esto se resolvió con un lápiz y un papel. Bueno, es como que la vida de toda la gente no sirvió para nada, digamos. Yo los quiero invitar a ustedes dos, y a ustedes también, estimado amigo, en esta entrevista humana, hablando la historia del Partido Comunista desde la Unidad Popular hasta hoy, si es posible, con un actor, uno de los actores importantes de la izquierda chilena y del Partido Comunista, con Lautaro Carmona. Pero sigamos escuchando al Pancho Villa. Los invito a escuchar Mi Derecho a Soñar y volvemos en unos minutos más para hablar de la rebelión popular y la salida de un papel y un lápiz. Volvemos en unos minutos. Yo no quiero entregarme sin dar dura batalla. Yo lo que quiero es aventurar, ir donde vayan aquellos que siempre han sabido bregar y no descansan, aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente, fijarme un camino distinto, buscar mis alamedas, dejar testimonio por los que no están y los que quedan. Quien tanto me anime un soplo de aire, quien tanto me quiere amor que entregar, quien tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Yo me resisto a tener que cantar lo conveniente. Yo no he venido a esconder la verdad, la de mi gente, aquella que se ha mantenido leal y aguarda el alba, aquella que
bueno a su vida le da y no vende el alma. Yo no pretendo sumarme al festín y al despilfarro. Yo no ando en busca ni quiero servir a un dios de barro. Yo no renuncio y me quedo a intentar mejores tiempos, aunque me arriesgue a perder mi lugar entre los cuerdos. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a Exactamente. Mi derecho a soñar. Y yo creo que millones de chilenos y chilenas, Lautaro, a principios de los 80, no solo soñaron por la democracia, sino que fueron capaces de levantarse frente a la dictadura. En ese contexto, ¿cuál es el fenómeno principal que tú ves de esta política de rebelión popular? ¿Fueron los trabajadores, fueron los estudiantes, o este nuevo factor que salió que fueron los pobladores? A ver, yo creo que es un periodo digno de sistematizar para sacar las enseñanzas que mejor estrujen la iniciativa del pueblo enfrentado a la peor adversidad de la historia del país y por tanto del propio movimiento popular. Por ahora se puede conversar, incluso en un tono más o menos controlado, que puede distorsionar incluso qué fue la dictadura fascista en Chile. ¿Cómo se vivió con el terror dentro del país en todos los planos? Tú ibas a jugar fútbol y tenías que tener nota que el listado de fútbol iba a dar, digamos, el de tu club a un aparato que controlaba los servicios vinculados a la DINA. Tú ibas arriba de una micro, no sabías si de repente te paraban y te bajaban. Por una cosa, o sea, había tal autoritarismo, tal manifestación dictatorial que creó, digamos, dramas de marca mayor, incluso en el quiebre de familias, etc. Entonces, en ese espacio vivido con esa intensidad, era normal discurrir todas las expresiones posibles que hicieran más potente la protesta, la denuncia, y entonces se empezaron a vincular, y no esta caricatura maniqueísta que pone en blanco o negro que la rebelión popular se reduce solo a acciones de sabotaje mayor o acciones armadas en tales y cuales puntos concretos. No, es una combinación de formas de lucha, desde las más tradicionales adquiridas por el pueblo, como ya dije, la huelga, la marcha, el mitin, el rayado, la huelga de hambre, incluyendo las elecciones, la constitución. Ya era una lucha constituir federaciones estudiantiles. Gran conquista de los estudiantes fue formar la agrupación cultural universitaria. Claro. Gran conquista de los jóvenes pobladores fueron
las distintas organizaciones que tomó el ADA, los centros culturales en el mundo popular. Entonces, combinaba esto con el Comprando Juntos, con la olla común. Es decir, es la diversidad donde nada estaba de más. Y eso se potenciaba con mensajes que eran abiertamente desestabilizadores. En primer lugar, desde el punto de vista de la moral de combate, más que del punto mismo. Porque sabotear la energía a través de una acción que tenía un profundo carácter de masa era dar una señal de que no era cierto lo que decía Pinochet, que no se movía una hoja sin que él lo supiera. No, se movían y varias hojas. Era decirle al pueblo que había posibilidades de a esta muralla impenetrable, entre comillas, penetrarla y voltearla. Esa es la combinación y eso es el proceso político, cultural en el sentido de acervo del pueblo chileno, donde la juventud jugó un gran papel. Y empezó a extenderse territorialmente en muchos lugares. Entonces ya no era un problema concentrado de un grupo de activistas que eran muy bien preparados. No, era un estado de ánimo que reflejaba una decisión de lucha y que se fundaba en una condición material de una vida miserable. Es el tiempo del tempo, es el tiempo de la peor expresión de la explotación del capital sobre el trabajo, sin ninguna inhibición en el atropello de los derechos humanos, de los derechos a la educación y al alimento, etc. Entonces creo que ese tiempo, que yo veo bastante memoria histórica en el tiempo de esta otra rebelión, la del 18 de octubre. Bueno, para allá vamos, para allá vamos. La pregunta Hizo... es, Lautaro, justamente te queremos dar el Te salto. adelantaste. Te adelantaste, queríamos dar el salto. ¿Ah? Claro. Queremos juntar, y esa es la pregunta que uno se hace, porque en definitiva no tan solo eres un líder político, eres un cientista político, eres un profesional, está vinculado a la administración pública. Estos cabros, que hoy día fluctúan entre los 48 y 50 y algo, ¿ah? Que eran los cabros de la rebelión popular, ¿cuál es la mirada que tú tienes? ¿Los cabros de la rebelión popular de los años 80 son los mismos del 2019, del 2020? A ver, partamos de un hecho, y lo digo muy directo y claro, para quienes nos escuchan, porque podríamos inducir error. No existen tiempos históricos que se puedan copiar o imitar de uno respecto de otro. Siempre cada tiempo histórico tiene una autenticidad, una originalidad propia del contexto político-social en que se están dando, o histórico concreto, al decir de Lenin. Entonces, eso es lo primero. Yo no quiero disminuir porque, ni por tanto, uno tiene, si hay comparaciones probables, es ver, digamos, el efecto que en la política nacional, en los grandes temas, tienen esas irrupciones, donde yo creo que el movimiento juvenil jugó antes de la dictadura también, y juega hoy día un papel de detonante de algo que está latente en la sociedad y que tiene la virtud la juventud de hacer síntesis. Fíjate hasta dónde hemos llegado, y esto partió porque subieron 30 pesos el pasaje del metro, pero no a los estudiantes, ni menos a los estudiantes secundarios, sino a los papás de esos estudiantes. Y ellos saltaron el torniquete y se explotó un país completo. ¿Por qué? Porque había un acumulado, un proceso de acumulación de fuerza que advertía. Y esto fue lo que gatilló, lo que detonó
un cuestionamiento de marca mayor, de carácter estratégico, de profundidad estructural respecto al sistema imperante. Análogamente a los 80, lo que varias acciones con más o menos preparación del punto de vista de la fuerza, incluyendo estas acciones de sabotaje mayor y menor, acciones armadas abiertamente, lo que vienen a hacer es gatillar un estado de ánimo de acumulación que hay y que se expresaba en toda esta cantidad de cosas que hemos nombrado, desde las huelgas, las marchas, los mitines relámpagos, las huelgas de hambre, etcétera, que comprometían transversalmente a todos los sectores y que representaba un sentimiento de millones. Si no hubiera habido una dictadura que disponía de cada movimiento el recurso del terrorismo de Estado y la fuerza militar en la calle, el 2 y 3 de julio hubiera sido la antesala al derrumbe de la dictadura en un tiempo mucho más breve. Algunos dicen, bueno, pero el 2 y 3 de julio, ¿qué logró? ¿Dónde está lo decisivo de esa convocatoria? Logró apurar a los yanquis para venir a comprometerse con un sector de quienes estaban en la oposición a la dictadura, que estaban dispuestos a contribuir a condición de que el PC quedara excluido y hubiera una definición contra estas políticas violentistas, etc. Por respeto a lo que es la relación entre personas, yo no voy a nombrar cuántos liderazgos de otros partidos, y algunos bastante lejos de nosotros, no tenían tanta expectación de algunos golpes que daba el Frente Patriótico. Después, públicamente, pero porque se producen reveses o porque las cosas pueden tener otro ritmo, pero esa fue la verdad. Entonces creo que la juventud chilena, en ese tiempo y también en este tiempo, fíjate que yo en este tiempo, la otra cosa que le doy un valor muy grande es que la juventud se siente parte de una generación completa, donde están los muy adultos, esos mismos abuelitos que marcharon las marchas estudiantiles, defendiendo el derecho a la educación de sus nietos. Y esos nietos que marchaban, digamos, y luchaban por el pasaje, el alza del pasaje escolar en el metro, para sus abuelos. O sea, esa de ser generación de un tiempo. Se logró, digamos, hubo una generación de la rebelión popular, del pueblo de Chile, no solo de los comunistas. Y ahí se van a juntar una cantidad de misiones donde cada uno juega una tarea según capacidad, habilidad, etc. Pero todos van hacia lo mismo. Y han sido ambas cuestionadoras en ese tiempo, fin de la dictadura. ¿Qué puede haber más desafiante desde el punto de vista contemporáneo que terminar con una dictadura? Conquistar la libertad y la democracia. Hoy día es fin del sistema neoliberal que heredamos de esa dictadura y que impide que terminemos la tarea de recuperar plenamente la democracia. Entonces son movimientos que a rato en el origen empieza a ser ninguneado porque quién manda ahí, quién dijo, y cuando empieza, oye, estamos discutiendo el tema del plebiscito. No estaba en las agendas políticas de la institucionalidad, la impuso ese movimiento. Y ese movimiento que impone un plebiscito, ese movimiento que sale a la calle, que hoy día son millones de personas que lo dicen las encuestas, más del 87% de la gente quiere un plebiscito y que va a participar de ese plebiscito. ¿En qué condiciones hoy día el Partido Comunista es capaz de enfrentar esa realidad que te pone la gente en las calles? A ver, yo creo que viviendo con una intensidad full, la convivencia dentro de ese proceso, porque somos parte de ese movimiento, eso es lo primero. Y lo segundo, con una sapiencia y humildad para, en un gran esfuerzo, ser contribuyente, una de las partes contribuyentes
a lo que potencie la garantía que el plebiscito va y que tiene una convocatoria de referencia histórica en participación y que logra un triunfo abrumador. Porque el triunfo abrumador en el plebiscito es más que cambiar el artículo 1, el 8 o el 20 de la Constitución. Es el cuestionamiento integral. Y entonces lo que el Partido Comunista hace, primero, no tener la pretensión de domesticar la fuerza de ese movimiento encerrándolo en gabinetes, en acuerdos que son en desconocimiento de la gente, sino a la inversa. Valorar, destacar la tremenda contribución que le hace a la democracia de Chile, esa decisión que tiene de una diversidad, transversalidad y amplitud tan grande, un movimiento que se expresa en las calles. Cuando los movimientos son tan multitudinarios, que mueven a millones de personas, fíjate la empatía que hace otra medida. Era imposible de imaginar que iba a existir una reforma constitucional que contara con votos de la derecha para un cambio, que el cambio puede ser, pero el cambio era una afección a la gran catedral que levantó el sistema neoliberal, que son las AFP, o en la referencia al capital como Dios. No, se le tocó, no es el 10%, así como no eran 30 pesos. Es más que el 10%, es el cuestionamiento al sistema total. Y resulta que tenía tal empatía que van 6 o 7 millones de personas que ya a esta altura hacen las diligencias para retirar su 10%. O sea, ese es el sentido de masa que esto tenía. Y bueno, creo que desde esa perspectiva lo que un partido debe hacer no es suplantar al pueblo, es tener una confianza inaudita en la sabiduría de un pueblo cuando se moviliza con esta masividad. Tú no puedes tratar y descalificar a un momento de cientos de miles, de millones de personas, como que todos son o anarquistas, o revoltosos, o no. Tú no puedes definir, como lo hace Ricardo Lagos, el ritmo de los cambios, la globalidad. No, eso lo define quien la sufre. Cuando tú estás entrando a una UTI, no tienes ni una posibilidad de pedir ni grado, no, tiene la exigencia de que se instale aquello que resuelva tu problema grave de salud. Pero para eso hay que vivir el problema grave de salud. O sea, cualquiera desde afuera de eso, con una tranquilidad de confort, puede dar muchas recetas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué intentamos hacer nosotros? Observar y con mucho respeto. Pero observar desde siendo parte del movimiento. Yo aquí quiero recordar una afirmación de Gladys que la hizo en su primera salida pública, aún desde la clandestinidad, en enero del 90, con Pinochet todavía, entre comillas, de jefe de gobierno. Y dice, ya no necesitamos llamarnos vanguardia. Preferimos ser dirección compartida, porque necesitamos estar, siempre la vanguardia, el concepto se usó de alguien más preclaro que te iba adelantado. No más valía ser parte del movimiento y reconocido entre pares como dirección colectiva y diversa. Esa es, y cuando digo esto le da espacio, obviamente, a todos los liderazgos, con o sin militancia partidaria, que es distinto que decir sin militancia política, porque todo lo que está en este movimiento tienen una militancia y un compromiso político con la causa transformadora antineoliberal. Y eso, si no es político, no sé qué es, digamos. Lautaro, hay una épica, hay un relato que uno puede venir a establecer que fueron los 80, que tiene que ver también con el estallido, ¿no es cierto?, del año 2019, y que se está construyendo esta épica, este relato. ¿Qué factor
le das tú, qué importancia le das tú al tema de la cultura en la construcción de este momento histórico, de este momento político? Bueno, yo creo que es clave porque es un elemento de directa relación con la construcción de conciencia. No hay que olvidar que no es de casualidad, no solo voy a nombrar Chile porque estamos hablando de nuestra realidad, ¿no? El esfuerzo de los fundadores del movimiento político de izquierda, del movimiento sindical, para no restringirlo solo a comunistas, pero que es lo que se resalta recabar, es su sana obsesión por la formación de sindicatos que organice a las trabajadoras y trabajadores, por la organización de una referencia política que le dé una proyección más estratégica a las luchas de los trabajadores, más allá de la reivindicación económica y social justa, urgente y necesaria, pero también la formación de periódicos. En ese tiempo, una revolución completa fue, desde los comunistas, la promoción de la formación autodidacta. No se nos olvida, yo viví esa experiencia, mis padres eran profesores normalistas, les tocaba ser contribuyente también en eso, en lo que fue la formación educacional básica de muchas y muchos de los cuadros más combativos como autodidactas, con la ayuda de otros compañeros. Entonces creo que la representación de la cultura como el concepto que relaciona el arte con las batallas de liberación están vinculadas también a la liberación más, no solo del alma, sino que completan la necesidad de un ser humano integral. Yo encuentro razón cuando se afirma que se ha dejado de lado la atención de Estado respecto a la potenciación de la formación en el plano artístico y cultural como que fuera un bien suntuario que uno puede prescindir y lo dejan guardado para élites que tienen recursos para acceder. Claro, es que lo que no terminan diciendo, todo eso está ahí, es que de esa manera el sistema ejerce un mecanismo de dominación. Acceder a una formación, pero que también integre toda la dimensión humana que incluye la cultura y el arte, es un elemento de liberación real, a plenitud, porque uno puede ser, por último, alguien que moleste menos porque tiene menos claridad de cuáles son las demandas o los derechos que tiene. Esto es eso, y por otro lado, hay obras en el mundo de la cultura y del arte que vienen a ser síntesis de grandes procesos que los pueblos van creando. Entonces creo que hay una simbiosis ahí y por eso no es casual que en todos los tiempos, a cada tiempo, un movimiento de liberación tiene una representación en el plano de la cultura que le es propia a ese pueblo. Y también lo es cuando hay tiempo un poquito más plano, por ejemplo, que nos dejó con un cierto apagón y que aplastó. ¿Por qué? Porque hizo que la dominación también se representara en la posibilidad de acceso que la obra tenía a medios de comunicación masivos. Yo, Disculpa, mira, estamos última, pillados en cortita, la hora. Mira, cortita, un libro, una canción que te haya marcado. Un libro, una canción que la tengas así en tu corazón, en tu mente, que te diga, esto yo lo vuelvo a leer o lo vuelvo a escuchar. Mira, hay un libro de Marco Sana que me parece que se llama El Árbol. Yo tuve la suerte de poder saludarlo, de estar con él en España y acá cuando vine. Tuve la suerte, mi padre además de normalista era poeta, de por esa vía, desde ese mundo del partido, saber, digamos, de su otra jornada y la lucha por su libertad. Es tan profundo, es tan sencillo, es tan de todo, que es un libro que yo creo, y es un pequeño libro,
que leería siempre. Y siempre recojo algo distinto. Y uno tiene distintas motivaciones en la canción, pero resume muy bien para este pueblo que lucha y que tiene satisfacciones y que hace brindis para el cumpleaños, para el año nuevo, que hace brindis con té o con un preparado, gracias a la vida. Creo que solo tener la posibilidad de ser parte de una cosa mayor que uno, y porque eso está en la vida, es que efectivamente tiene la profundidad de trascendencia tan grande ese legado que nos dejó Violeta con el Gracias a la Vida. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes, a Omar, a ti también, Lautaro, Camilo Contreras, poder conocer a través de ti, no tan solo parte de la historia del Partido Comunista, sino que también a través tuyo, de aquellos protagonistas de la resistencia contra la dictadura. Esto se enmarca, estimados amigos y amigas, participando en esta entrevista en profundidad con Lautaro Carmona, con una serie de entrevistas en profundidad de distintos líderes, distintos amigos de nuestra izquierda, que nos van a hablar de su experiencia personal, de su vida, con respecto a lo que fue los 50 años y que estamos conmemorando los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Partimos con Lautaro, ya vienen otros compañeros y compañeras que nos van a hablar de su vida, porque además hay que dejar registro de aquellos que se han dedicado toda su vida a luchar por el bien común. Muchas gracias a ti, Lautaro, Omar, y a ustedes también. No se olviden, un cafecito ahí en el Crónica Digital. Lo esperamos ver próximamente. Y muchas gracias. Iván. Gracias, Omar. Felicitaciones, Iván. y adelante con este gran proyecto. Muchas gracias a todos. Hasta luego, nos vemos. Chao.